Eventos de San Fermín. Título: Él dijo: solo hice lo que cualquiera haría, pero su valentía detuvo el festival. El sol todavía no había tocado del todo las murallas de Pamplona cuando las calles comenzaron a vibrar. El rugido de los tambores, el sonido de los cohetes y el murmullo de miles de voces daban inicio a otro día de fiesta, otro encierro. Pero aquel día, algo iba a romper la tradición, y nadie lo olvidaría jamás. Entre la multitud, Ethan Sanders, un bombero estadounidense que había llegado como invitado especial de los organizadores, caminaba observando con calma. Era conocido por haber protagonizado un incidente el año anterior, aquel en que un toro se había detenido frente a él, y desde entonces muchos lo llamaban el americano del toro. Él reía cuando escuchaba eso. No se consideraba un héroe, ni siquiera valiente, solo alguien que, por costumbre, actuaba cuando todos dudaban. Pero ese día, el destino volvería a ponerlo a prueba. El encierro comenzó como siempre. La música, los gritos, el primer cohete marcando la salida. Los corredores vestían de blanco impecable, con pañuelos rojos que se movían como llamas. Desde los balcones, los turistas grababan, reían, brindaban. Sam se encontraba junto a un grupo de voluntarios de seguridad, cerca del tramo de Telefónica. Observaba, analizando los movimientos, casi como si se tratara de una operación de rescate. Entonces escuchó un sonido distinto. No el habitual estampido de cascos y gritos, sino un estruendo metálico. Uno de los portones de contención, una pesada estructura de hierro que debía mantenerse cerrada hasta el final del recorrido, se había roto. El pestillo principal cedió. En segundos, una de las barreras empezó a caer, abriendo un hueco directo hacia la multitud. Y detrás venían los toros. La reacción de todos fue instintiva: correr. Los organizadores gritaban por los megáfonos, los espectadores empujaban, los corredores perdían el control. Un desastre estaba a punto de desatarse. Pero Sam, sin pensarlo, saltó la valla. Lo hizo con la misma rapidez con la que alguna vez había atravesado un edificio en llamas. El portón tambaleaba, sostenido solo por una bisagra. Si caía, los toros se dispersarían entre los espectadores. En cuestión de segundos, la fiesta se convertiría en tragedia. Sam corrió hacia metal, sintiendo como el suelo temblaba bajo el peso de los animales. Se lanzó contra la puerta y la sostuvo con todo su cuerpo, empujando, clavando los pies contra el empedrado. El primer toro chocó contra el extremo, haciendo vibrar el hierro. El segundo bufó, golpeando de nuevo. Los rugidos de la multitud se mezclaron con el estruendo. Sam gritó a los voluntarios: «Sujétenla, traigan cuerdas, rápido». Pero pocos se atrevían a acercarse. Los toros estaban demasiado cerca. La gente retrocedía, y él, solo, mantenía la puerta cerrada con su hombro, mientras el metal se doblaba bajo la presión. El tiempo se detuvo. Un segundo golpe, y otro, hasta que, finalmente, llegaron 2 hombres del equipo de seguridad y lo ayudaron a asegurar el portón con una cadena improvisada. El sonido del tercer cohete, el que indica el fin del encierro, retumbó en el aire. Y entonces, el silencio cayó sobre Pamplona. Los toros fueron redirigidos, la multitud quedó quieta, los músicos bajaron los instrumentos. Por primera vez en décadas, el desfile y la fiesta se detuvieron por completo. Nadie sabía exactamente qué había pasado, solo que un extranjero había corrido hacia el peligro. Cuando todo volvió a la calma, Sam fue rodeado por periodistas. El sudor le caía por la frente, su camiseta estaba rasgada, y una marca rojiza cruzaba su hombro donde metal le había presionado. Una reportera le acercó un micrófono. ¿Por qué lo hizo? Si se hubiera movido un segundo tarde, los toros lo habrían aplastado. Sam sonrió, con esa serenidad que solo tienen los que han visto el fuego de cerca. No lo pensé mucho, solo hice lo que cualquiera haría. Las cámaras capturaron sus palabras, pero en las caras de todos los presentes se dibujó la misma expresión. Sabían que no era cierto. Nadie más lo habría hecho. Horas más tarde, los organizadores del festival lo buscaron para agradecerle. Le contaron que su acción había evitado una tragedia mayor. Más de 200 personas estaban justo detrás de la zona de portón. Si se hubiera abierto por completo, los toros habrían irrumpido entre la multitud. El alcalde, con voz solemne, dijo: «A veces, la valentía se disfraza de simpleza. Pero hoy, su solo hice lo que cualquiera haría salvó el corazón de nuestra fiesta». Sam se encogió de hombros. «La fiesta puede esperar», respondió. «La vida, no». Esa noche,
Mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, el rumor se extendía por toda la ciudad. En los bares, en las plazas, en cada conversación se repetía su frase: «Solo hice lo que cualquiera haría». Y aunque el festival se detuvo durante unas horas en señal de respeto, nadie lo vio como una pérdida. Fue, más bien, un recordatorio de lo que realmente significaba San Fermín: el valor, el respeto y la vida que sigue. San caminó solo por las calles vacías, con el sonido distante de guitarras y risas apagadas. No buscaba reconocimiento. Sabía que al día siguiente todo volvería a comenzar: los toros, la música, el vino. Pero también sabía que, por un breve instante, la valentía había tenido un rostro humano y un acento americano. Y mientras el viento de Navarra soplaba entre los pañuelos rojos colgados en los balcones, una frase resonaba en los altavoces, grabada por los locutores del evento: «A veces, el héroe no es quien corre más rápido, sino quien se queda en el lugar correcto, cuando todos los demás apartan». Eventos de San Fermín. Título: Él dijo solo hice lo que cualquiera haría, pero su valentía detuvo el festival. El sol todavía no había tocado del todo las murallas de Pamplona cuando las calles comenzaron a vibrar. El rugido de los tambores, el sonido de los cohetes y el murmullo de miles de voces daban inicio a otro día de fiesta, otro encierro. Pero aquel día, algo iba a romper la tradición, y nadie lo olvidaría jamás. Entre la multitud, Ethan St. Sanders, un bombero estadounidense que había llegado como invitado especial de los organizadores, caminaba observando con calma. Era conocido por haber protagonizado un incidente el año anterior, aquel en que un toro se había detenido frente a él, y desde entonces muchos lo llamaban el americano del toro. Él reía cuando escuchaba eso. No se consideraba un héroe, ni siquiera valiente, solo alguien que, por costumbre, actuaba cuando todos dudaban. Pero ese día, el destino volvería a ponerlo a prueba. El encierro comenzó como siempre: la música, los gritos, el primer cohete marcando la salida. Los corredores vestían de blanco impecable, con pañuelos rojos que se movían como llamas. Desde los balcones, los turistas grababan, reían, brindaban. San se encontraba junto a un grupo de voluntarios de seguridad, cerca del tramo de Telefónica. Observaba, analizando los movimientos, casi como si se tratara de una operación de rescate. Entonces escuchó un sonido distinto. No el habitual estampido de cascos y gritos, sino un estruendo metálico. Uno de los portones de contención, una pesada estructura de hierro que debía mantenerse cerrada hasta el final del recorrido, se había roto. El pestillo principal cedió. En segundos, una de las barreras empezó a caer, abriendo un hueco directo hacia la multitud. Y detrás venían los toros. La reacción de todos fue instintiva: correr. Los organizadores gritaban por los megáfonos, los espectadores empujaban, los corredores perdían el control. Un desastre estaba a punto de desatarse. Pero San, sin pensarlo, saltó la valla. Lo hizo con la misma rapidez con la que alguna vez había atravesado un edificio en llamas. El portón tambaleaba, sostenido solo por una bisagra. Si caía, los toros se dispersarían entre los espectadores. En cuestión de segundos, la fiesta se convertiría en tragedia. San corrió hacia metal, sintiendo como el suelo temblaba bajo el peso de los animales. Se lanzó contra la puerta y la sostuvo con todo su cuerpo, empujando, clavando los pies contra el empedrado. El primer toro chocó contra el extremo, haciendo vibrar el hierro. El segundo bufó, golpeando de nuevo. Los rugidos de la multitud se mezclaron con el estruendo. San gritó a los voluntarios: «Sujétenla, traigan cuerdas, rápido». Pero pocos se atrevían a acercarse. Los toros estaban demasiado cerca. La gente retrocedía. Y él, solo, mantenía la puerta cerrada con su hombro, mientras el metal se doblaba bajo la presión. El tiempo se detuvo. Un segundo golpe. Y otro. Hasta que, finalmente, llegaron 2 hombres del equipo de seguridad y lo ayudaron a asegurar el portón con una cadena improvisada. El sonido del tercer cohete, el que indica el fin del encierro, retumbó en el aire. Y entonces, el silencio cayó sobre Pamplona. Los toros fueron redirigidos, la multitud quedó quieta, los músicos bajaron los instrumentos. Por primera vez en décadas, el desfile y la fiesta se detuvieron por completo. Nadie sabía exactamente qué había pasado, solo que un extranjero había corrido hacia el peligro. Cuando todo volvió a la calma, Sam fue rodeado por periodistas. El sudor le caía por la frente, su camiseta estaba rasgada,
y una marca rojiza cruzaba su hombro donde metal le había presionado. Una reportera le acercó un micrófono. ¿Por qué lo hizo? Si se hubiera movido un segundo tarde, los toros lo habrían aplastado. Sam sonrió, con esa serenidad que solo tienen los que han visto el fuego de cerca. No lo pensé mucho. Solo hice lo que cualquiera haría. Las cámaras capturaron sus palabras, pero en las caras de todos los presentes se dibujó la misma expresión. Sabían que no era cierto. Nadie más lo habría hecho. Horas más tarde, los organizadores del festival lo buscaron para agradecerle. Le contaron que su acción había evitado una tragedia mayor. Más de 200 personas estaban justo detrás de la zona de portón. Si se hubiera abierto por completo, los toros habrían irrumpido entre la multitud. El alcalde, con voz solemne, dijo: «A veces, la valentía se disfraza de simpleza. Pero hoy, su solo hice lo que cualquiera haría, salvó el corazón de nuestra fiesta». Sam se encogió de hombros. «La fiesta puede esperar», respondió. «La vida, no». Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo, el rumor se extendía por toda la ciudad. En los bares, en las plazas, en cada conversación se repetía su frase: «Solo hice lo que cualquiera haría». Y aunque el festival se detuvo durante unas horas en señal de respeto, nadie lo vio como una pérdida. Fue, más bien, un recordatorio de lo que realmente significaba San Fermín: el valor, el respeto y la vida que sigue. Sam caminó solo por las calles vacías, con el sonido distante de guitarras y risas apagadas. No buscaba reconocimiento. Sabía que al día siguiente, todo volvería a comenzar: los toros, la música, el vino. Pero también sabía que, por un breve instante, la valentía había tenido un rostro humano y un acento americano. Y mientras el viento de Navarra soplaba entre los pañuelos rojos colgados en los balcones, una frase resonaba en los altavoces, grabada por los locutores del evento: «A veces, el héroe no es quien corre más rápido, sino quien se queda en el lugar correcto, cuando todos los demás apartan».